se jugaba la jornada 5 de la Premier League en el estadio Craven Cottage, donde el Fulham recibía al Brentford. Para este encuentro, Raúl Jiménez esperaba su turno desde la banca. Los locales no tendrían un buen inicio, pues al minuto 18 una pésima salida de la defensa le regalaba la pelota a Mikael para poner el primer gol en la pizarra. Hasta el minuto 37 los Cottagers tendrían respuesta, pues a través de una jugada algo atropellada, Alex Iwobi aprovechó que la suerte le dejó la pelota a modo para prenderla y empatar el partido. El mismo Iwobi filtró el esférico 3 minutos después para que Harry Wilson la tocara de manera suave, dándole la voltereta al juego. Entrados en el segundo tiempo, un centro que parecía fácil para la defensa se convirtió en el oso de Ethan Pinnock al incrustarla en su propia meta con un pésimo fildeo. Al minuto 59, Rodrigo Muniz vencía al guardameta con tremendo disparo. Aunque la jugada estuvo precedida por una falta, anulando la acción del gol. Con el partido controlado, Raúl Jiménez entraría al campo en los últimos 10 minutos del encuentro. La primera acción del mexicano ayudó con el traslado, aunque el equipo perdía inmediatamente el balón. Y de hecho, esto ejemplificaba lo que viviría el oriundo de Tepeji del Río, pues prácticamente sus acciones se redujeron a tratar de colaborar con la recuperación y retención del balón, pasando más tiempo en luchar por hacerse de la esférica, en lugar de abrirse opción al frente. Tampoco ayudó a Raúl que el encuentro estuviera prácticamente liquidado, puesto que el Brentford se guarecía y no buscaba la portería contraria, haciendo que encontrar espacios fuera más difícil para el delantero azteca. Jiménez hizo el esfuerzo necesario al presionar la línea defensiva, pero nunca tuvo una oportunidad dentro del área y ni siquiera pudo practicar un solo disparo a puerta. Es así que con un equipo que se había encerrado atrás, solo fue cuestión de tiempo para que el árbitro diera el silbatazo final. Con este resultado, el Fulham queda en el octavo lugar sumando hasta el momento 8 unidades. La novena fecha de la Liga Premier rusa llevaba al Lokomotiv de Moscú a la complicada cancha del Dinamo Makachkala. César Montes, pilar indiscutible en la saga de las locomotoras, arrancaba el partido con discreción, pero muy pronto iba a verse obligado a cometer una falta táctica tras ser superado en velocidad por el delantero rival. Llevarse la amarilla iba a condicionar su juego, pues en las acciones de límite tenía que pensárselo 2 veces para meter la pierna. El plan del Lokomotiv era sostener el fuelle en campo contrario, pero los locales equilibraron la posesión con relativa facilidad, cortando los avances antes de que se volvieran peligrosos. El partido carecía de emociones claras en las áreas hasta el minuto 12, cuando Montes tuvo que recorrer a toda velocidad hacia su portería para no dejarse ganar la espalda, chocando accidentalmente con su propio portero en la acción. Los moscovitas empezaban a sentirse incómodos en el campo, reflejado en la posición cada vez más retrasada de la línea defensiva, que pasó de orbitar en medio campo a replegarse cerca de su propia área. El Dinamo asumió riesgos con tal de mantener esa dinámica, obligando a los defensores visitantes a dividir el balón y disputar cada duelo físico. El Lokomotiv abandonó el juego por bajo para apostar a despejes y balones largos, una fórmula que, aunque evitaba el encierro en su área, los privaba de control real. En medio de esa tormenta, Montes se multiplicaba en los duelos aéreos con sus casi 2 metros de altura, imponiéndose una y otra vez gracias a su buen timing. Los ataques rivales se limitaron a los balones largos, pero lo llamativo era que el Lokomotiv no pudo volver a posicionarse arriba de medio campo. Se perdían muchos balones en la salida y la insistencia por el aire estaba comenzando a volverse más dramático. Los últimos pases de Montes en esta primera mitad dirían mucho de lo que le sucedía al Lokomotiv, cometiendo errores que el equipo de Makachkala quería cazar. Se pedía la segunda amarilla para Montes por este tallón en la bota de un rival. El central sobrevivió al reclamo, pero la advertencia quedó marcada. El Dinamo no renunció a lo que le estaba funcionando en la primera mitad. Era un partido rocoso y muy poco vistoso que tuvo como protagonista al mexicano, que era una garantía por el aire, y al que iba a ser muy difícil de sorprender en su especialidad. Era el minuto 53 cuando Montes gana una pelota pegado a la banda. La jugada sigue y las locomotoras fueron rompiendo líneas hacia el frente.
armando una jugada que le dio toda la vuelta al campo y que terminaría con un gol muy sufrido, en el que Bakaev tuvo la suerte de quedarse con el rebote tras su primer disparo. El gol animaba el partido y el Dinamo abandonó momentáneamente el pelotazo y tejió su primera jugada clara por tierra, en la que Montes corrió hacia atrás para incomodar al número 10 en el disparo. Bakaev pasó de héroe a villano cuando la sacan la segunda amarilla en una acción que no parecía ameritar el exceso de fuerza. El Dinamo no hizo más que motivarse y aplicar todos los recursos que había usado en el partido para buscar el empate. Quisieron cazar al Lokomotiv por tierra y por aire, llenando el área de balones que Montes rechazaba uno por uno. El Lokomotiv contaba los minutos para que se acabara el partido, mientras que su rival estaba crecido por el momento del partido. Montes, en una acción de milisegundos dentro del área, conseguía contactar el balón cuando le iba a quedar pleno al número 7. Si al equipo le había costado adelantar sus líneas cuando jugaban con 11, con 10, la cosa iba a complicarse cada vez más. Pero pasaban los minutos y entre la mala puntería de los delanteros y el buen trabajo en la defensa, daba la sensación que los de Moscú se llevarían los 3 puntos. Se agregaron 7 minutos al tiempo reglamentario y el tiempo no pasaba lo suficientemente rápido para las locomotoras. Una falta en los límites del área y un tiro libre le permitían al local arrebatarle 2 puntos a la visita, cuando Miro se encuentra con el rebote que dejó el portero tras el cobro. El equipo de Montes ha perdido muchos puntos de esta manera, situación que les hace perder terreno en la carrera por la cima, colocándose en la 4ª posición. Era la fecha 4 de la Liga Griega. El AEK visitaba a Larisa Novi Bet, donde Orbelín Pineda arrancaba el partido como titular. El conjunto de Atenas orquestaba desde el principio las acciones, asegurando el medio campo, y a partir de ahí comenzaba a repartir el balón hacia adelante. En ese aspecto el mexicano colabora en 2 fases, primero con la recuperación de la pelota, siendo un elemento que bajaba de forma constante para aliviar la carga de trabajo de la zona baja. Y después, cuando el mexicano tenía el balón, ayudaba con las transiciones, facilitando el flujo del juego en medio campo, siendo también uno de los canales del equipo blanco para encontrar los espacios más allá de la media cancha. Más tarde Orbelín se encontraría de frente la pelota, sacando un disparo que fue bloqueado por la defensa. El torrente de jugadores del AEK no se detenía, pues una vez que se hacían con el esférico, todos avanzaban por bloques hacia la portería contraria. Hasta este momento las Águilas Bicéfalas no habían tenido un partido muy complicado, pero les costaba encontrar huecos que los situaran en la zona de definición. Y cuando se habían cumplido los 45 minutos, Orbelín recibía una falta, que ameritó que Yanis fuera pintado de amarillo. De esta manera los clubes se iban al descanso. Cuando se reanudaba el encuentro, no había diferencia respecto al primer tiempo, pues el conjunto ateniense lograba dominar el medio campo, pero una vez llegaban al área encontraban resistencia. Orbelín ayudaba a recuperar los balones que quedaban sueltos para que su equipo siguiera empujando hacia adelante. Sería hasta el minuto 54 cuando el cuadro visitante encontraba juego por el costado del área, y con un centro cruzado, Petros Mantalos llegaba a la cita para ponerla en el fondo. Tras el gol hubo mayor respuesta por parte del Larisa, por lo que Orbelín tendría que bajar para ayudar a la defensa. Al minuto 66 se cobraba un tiro libre. El disparo fue desviado por el mexicano y la pelota besaba la red. El equipo ya festejaba el segundo gol, pero la jugada sería revisada por el VAR y se dictaminó que Orbelín la había desviado con la mano. El conjunto local aumentó su agresividad los minutos posteriores y de esta manera la superioridad que había mostrado el AEK se diluía por el buen trabajo del conjunto guinda. Esto también trajo más proyecciones en la portería que cuidaba el arquero de las Águilas Bicéfalas. Y en un tiro de esquina al minuto 75, una pésima marca dejaba solo a Soufiane Chakla, quien únicamente la rozó para empatar el juego.
la anotación volvía a cambiar las tornas, pues el AEK volvía a tomar la responsabilidad, ya que además era el equipo obligado. Así que salían a buscar el resultado adelantando líneas. Aunque la posición del equipo era más agresiva, Pineda jugaba un poco más retrasado, pues se movía entre los 3/4 de la cancha hacia atrás, teniendo más precaución. Esto permitía que el equipo pudiera ser ofensivo, equilibrando también el medio campo. De igual modo, Pineda orientaba la pelota y ayudaba con el tránsito que se generaba en el círculo de la cancha. Y justamente de los pies del mexicano nacía una jugada importante cuando ponía el balón al costado del área y después con un centro, Pierrot se perdía el gol por no conectar la redonda de manera correcta. A pesar de la insistencia, las Águilas Bicéfalas ya no pudieron encontrar la forma de sumar otro gol y así finalizaba el encuentro. El Larissa saca un punto relevante, mientras que el AEK deja pasar una oportunidad importante que lo pudo catapultar al primer puesto. De momento empatan en puntos junto al PAOK y el Olympiacos con 10 unidades. Guillermo Ochoa, que no había tenido actividad oficial desde mayo, se enfundaba con la playera de su nuevo equipo, el AEL Limassol. Su rival jornada 4 de la Liga de Chipre y era el Omonia, uno de los equipos más poderosos de la isla. Sus primeros toques con el balón fueron para repartir juego desde el fondo o dividir la pelota cuando la presión local se volvía sofocante. El Omonia se erigía como claro dominador desde el inicio y el AEL prácticamente no lograba salir de su propio campo. Muy temprano llegó la primera intervención del portero mexicano, que salió a achicar con firmeza ante un extremo que había quedado libre con opción de disparo. El equipo visitante intentaba mantener la calma con juego a ras de césped, buscando romper líneas con paciencia. Pero la realidad era que el cuadro del Trébol de 3 hojas tenía más profundidad y claridad para pisar el área rival. Oportunidades tras oportunidades las generaba el equipo del Trébol de 3 hojas, que de inmediato buscaba resquicios de disparo, en la hasta ahora bien parada defensa visitante que tapaba como podía los espacios. Fue en un tiro de esquina, sin embargo, como caería la meta del AEL. Una peinada accidental de Ferrier en el primer poste permitió que Coulibaly cerrara la pinza en el segundo para el 1-0. El drama se alejaría del área de Ochoa por algunos momentos, pero el Omonia se mantenía avisando, sobre todo a través de jugadas en pelota parada, que había sido un aspecto en el que la saga se comportaba de forma correcta. En ese tramo, la defensa del AEL fue la verdadera protagonista, ahorrándole a Ochoa varias intervenciones. A pesar de esta situación, era una realidad que el Omonia también perdonó el segundo, además de darse una jugada en la que Ochoa voló para sacar la pelota de su puerta, aunque había fuera de lugar previo. Daba inicio la segunda mitad con una postura más atrevida del AEL, que lucharía en los primeros minutos por trabajar por el gol que los encaminara a conseguir puntos. Pero las ilusiones se rompieron rápido. Una escapada de Semedo por la derecha, recorte hacia adentro y derechazo raso vencieron a Ochoa para el 2-0. Después del gol, el equipo consiguió avanzar metros, probablemente por la actitud más permisiva del Omonia, en un juego donde el portero mexicano se perdió del mapa, mientras su equipo pasaba mucho más tiempo en el campo rival. A 15 del final, el Omonia volvía a castigar en su primera aproximación luego de varios minutos. Entraba como cuchillo Andreu, que con la zurda colocó la pelota en curva lejos del alcance del mexicano. El juego se desvirtuaba para los de Limassol. Semedo se ponía de frente a Ochoa momentos más tarde, pero se le cerraba el ángulo de disparo. La jugada siguió por el lado contrario, y en una gran combinación dentro del área, Cousulos aparecía con tiempo para cruzar la pelota. El derrumbe se consumó en los últimos instantes, cuando tras un centro pasado que Ochoa alcanzó a manotear, la pelota cruzó el área y el dorsal 85 empujó a las redes el quinto tanto, sellando la goleada. Durísimo resultado del portero de 40 años, cuyos resultados abultados como estos se han hecho una constante.
Tras la actividad en la Liga de Campeones, el Copenhague volvía a abrir el Parken para recibir al Silkeborg en la jornada 9 de la Superliga danesa. Rodrigo Huescas arrancaba como titular y desde el inicio el partido tomó un rumbo inesperado. Marcos López no logró cortar un pase filtrado y permitió que Makowat quedara solo frente al portero para adelantar a los visitantes. Quedaba mucha historia por escribirse y el Copenhague lo sabía, por lo que rápidamente retomó su identidad. Posesión paciente, avanzar metros de a poco y someter al rival con amplitud. La llave para reequilibrar el marcador llegó apenas al minuto 8, una clara mano tras un intento de tijera de Larsson, que él mismo transformó desde los 11 pasos para devolverle el color a las gradas y reiniciar el partido desde cero. Liberados de la presión, el Copenhague podía someter a su rival y mostrar su superioridad con más holgura. Huescas comenzó a doblar a Larsson por la banda, siempre mostrando la intención ofensiva necesaria para mantener en una presión constante al Silkeborg. El mexicano buscaba también balones frontales, esperando que alguno de sus dos delanteros pudiese ganar la posesión y cabecear. El Silkeborg se dedicaba a defender y se mostrarían sin respuesta en esta parte del partido, esperanzados a que apareciera un error como el del primer gol para poder hacer daño. Pero la línea baja del Copenhague estaba totalmente conectada. El Copenhague funcionaba como una maquinaria engrasada y al minuto 33 recuperaban el balón en 3/4 de campo para que apareciera Klesson y le diera la vuelta al partido. El Silkeborg quiso tener un breve despertar, saliendo de la cueva para presionar por puro espíritu deportivo. Pero el Copenhague recuperó el control y neutralizó los intentos rivales con rápidas transiciones defensivas. Apenas iniciado el complemento, Huescas fue exigido en velocidad, recordatorio de que el partido aún no estaba cerrado. Llegaba el tercer gol, obra de un remate con el parietal de Elyounoussi. El partido parecía estar encaminado a una victoria para los Leones, que había decidido ceder la iniciativa, de ahí la posición más atrasada del lateral mexicano, que mostraba solidez por su banda. Pero nadie se podía haber imaginado que el portero, Kotarski, iba a meterse en problemas al querer amagar al delantero dentro de su área, perdiendo la pelota de forma inverosímil y dejando la puerta abierta para el descuento. Este fue un balde de agua fría para afición y equipo, que aunque se sabía superior, ahora estaban a un gol de que les quitaran puntos en casa. Este factor psicológico jugó en contra de los Leones, que parecían más concentrados en no cometer errores que en buscar el siguiente gol. El ritmo se enlentecía y Kotarski salía con el brazo para la banda de Huescas, pero le iba a quedar largo al mexicano, que para cuando se pudo reponer no iba a poder impedir el centro y posterior hat-trick de Makowat. El empate fue oro puro para el Silkeborg, que había sido dominado en casi todo el trámite, mientras que los campeones reinantes quedaban con la responsabilidad de ir por la victoria ante su afición. Huescas tenía que subir y estuvo en busca de las combinaciones correctas para filtrar balones o las que le permitieran llegar hasta línea final. Fue al 82 cuando consigue profundidad para poner un gran centro, pero su compañero Moukoko falló en el control. El Copenhague no podía perder más tiempo y mandaba todo lo que tenía al ataque, y esta consigna la llevaba Huescas, que se anticipaba hasta la línea del medio campo para iniciar un ataque. Es el minuto 89 cuando un centro en diagonal lo recentra el de Naucalpan, pero su número 10 tampoco aprovechaba la ocasión. Rodrigo estuvo cerca de perder el balón en una posición sensible, pero recibe el apoyo de su compañero cuando restaban menos de 3 minutos. A pesar del esfuerzo y empuje del equipo, no se les iba a aparecer una mejor oportunidad que la que falló Elyounoussi. El partido terminaba en empate. Los Leones caen hasta la tercera posición tras hilar una derrota y 2 empates en sus últimos 5 juegos.